privilegio de contar con la participación de la doctora Yulisa Alonso, de Luis Carvajal, quien es biólogo, investigador, ambientalista, y también nos acompaña vía Zoom Esther Tavares, quien es sommelier del agua. Con relación al último aporte que hacía Esther, justamente, pues Luis, tienes un comentario que hacer al respecto. Sí, adelante. fíjate que el sabor del agua va a depender de la roca que atraviese, de la velocidad a la que penetre y del tiempo que tiene un acuífero. Entonces, pero tú tienes un tema, escúchame. Sí. Espérate, tú como recién graduado. Yo. Sí, como recién graduado. Yo no me he jubilado porque no me quiero jubilar todavía por el trabajo de la Comisión Ambiental. Tú eres una de las piezas más importantes en la lucha contra el desastre que hay medioambiental en la República Dominicana, y le damos gracias a Dios porque te tenemos acá. Tú estuviste en una situación de salud hace un tiempo que todos estuvimos pendientes de eso, y de verdad que es un lujo tenerte acá, Luis. Pero tú acabas de decir, el sabor del agua depende del recurso acuífero, de las rocas que atraviesa y todo eso. Pero ahí hay un problema, Luis. Aquí la mayor cantidad de agua que consumimos los dominicanos se trae del subsuelo. Los recursos acuíferos nuestros, vas a cualquier, por ejemplo, el tema de las ciudades, las perforaciones que se hacen, los pozos subterráneos, y de esa fuente, las plantas procesadoras de aguas locales es que extraen el agua. Y tú dirás, bueno, sí, pero esa agua, en el ciclo del agua, desde la atmósfera, cayó al suelo, se filtró y terminó en el subsuelo. Por ejemplo, en la famosa agua de manantial. Entonces, nosotros tenemos acá unas características que son más complejas todavía. Sí, cierto. Pero fíjate, el problema no es que saquemos el agua del subsuelo. El problema es que el problema es que estamos tirando agua sucia hacia el subsuelo. Bueno, justamente lo decíamos la semana pasada, que un edificio, tú tienes una toma de agua, y tienes la descarga del sanitario. Pero si el estudio, por ejemplo, de la capacidad de recarga del acuífero del que se está nutriendo, te dice que no hay ningún problema en términos de la demanda, lo que correspondía era que quien construyó el edificio conectara los sistemas cloacales a un sistema de derivación que no tuviera que ver nada con ese acuífero. El problema no es la extracción, no es lo que sacamos, es lo que tiramos, y la forma. Y lo tiramos a pocos metros. En lo que lo tiramos. Y esto es importante porque teóricamente debemos tener más calidad en esta agua mineral, en esta agua que proviene del subsuelo, que en la superficial. Claro. Por una serie de razones que no creo que sean. Además, aunque no me meten en el tema del agua, que es el tema favorito nuestro, y de repente te derivo el programa en otra dirección. Pero además, República Dominicana tiene un déficit estructural de agua. Ahora, yo quiero volver al tema de la sommelier. Nunca había oído el término con relación sommelier al agua. De agua, Esther Tavares. Para mí un sommelier era un tigre que cuando tú le dabas un traguito de vino, duraba 2 horas hablando los pleples, diciéndote tal y tal cosa, y al final yo lo probaba y después que él hablaba, me gustaba más, pero yo no sé por qué. Pero volvamos. Ella habló de un elemento importante, que tenemos que sumarle el tema de los nanoplásticos y de los micro, pero más de los nanoplásticos, y es la capacidad que ellos tienen de secuestrar esos minerales que son los que determinan la calidad del agua. Y es tan importante esto que en la práctica de salud se obligó a cambiar el tipo de plástico que se utiliza en los bajantes de suero y las bolsas que se colocaban, porque de eso sí hay evidencias y hay infinidad de trabajos que revelan cómo la conducción de nanoplástico terminaba chocando con los objetivos médicos de lo que se le estaba suministrando por ahí. Ya de eso yo prefiero que hable la doctora. Sí. Bueno, y continuando para cerrar el hilo que me encantó que usted abrió del asunto de la contaminación del agua, el punto es que los principales contaminadores con más bisfenol somos nosotros, porque al estarlo ingiriendo, cuando lo procesamos, salen por la vía urinaria y por la vía fecal. Entonces, cuando descargamos y hay esta contaminación de las aguas, estamos contribuyendo a que hayan más químicos que son disruptores endocrinos, que es lo que nos interesa, porque ese término de disruptor endocrino es cualquier sustancia que va a afectar el sistema endocrino y va a hacer que cambie el control de todas las funciones. Y a largo plazo eso trae las enfermedades crónicas más prevalentes, que son la diabetes,
la hipertensión, los trastornos cardiovasculares, que cuando el profesor Luis hablaba de esa inhalación de los microplásticos, hay un gran cuerpo de evidencia. Quiere decir que hay muchísimos artículos publicados, de cómo es que 9 de cada 10 personas en el planeta están siendo afectados por inhalar microplásticos. 9 de cada 10. Y eso empieza desde que nos gestan, desde que estamos en el útero materno, esos microplásticos pasan la placenta, el niño se contamina. Por eso es tan problemático hacer investigaciones de microplásticos, porque no hay controles negativos. No hay nadie sin plástico. Aún ya acabado de nacer, hay publicaciones que salen en el líquido amniótico, en el meconio del bebé, ya trajo plástico. Nosotros inhalándolo. O sea, es grave. Y el asunto de las bolsas también afecta a las bolsas de sangre. O sea, todos estos plásticos estamos expuestos en los medicamentos, en las cremas. Pero hay que saber es el tipo de plástico que sea. Con el tema de los botellones, yo tengo un punto. Es que ellos especifican aquí en la fabricación, investigué unas cuantas de las marcas más famosas de agua, y lo que dicen es que el botellón es policarbonato, pero ¿qué resulta? El profesor que sabe más de esos temas, química y biología, hay uno de los policarbonatos que sí es inocuo, pero hay otros que no sabemos, y como son una mezcla y no podemos saber cuál es el que tiene cada tipo de botellón, ahí es que viene el problema. Porque hay unos que resisten mejor el aumento de temperatura y otros que no. Y el tema también aquí viene es por el hábito que tenemos de comprar comidas que están a temperatura elevada y servirlo entonces en poliestireno, que es más grave. El poliestireno tiene un peor... una peor reacción, esa aguanta 60 nada más. Y tiene peor. Primero es quien está asociado a mayor cantidad de sustancias que libera y aporta. Exacto. De manera natural, espontánea, sin que tú le hagas absolutamente nada, él se demorona, como dijimos ahorita, se desbarata, por lo tanto aporta micro y nanoplástico en grandes cantidades. Pero lo peor de todo es que como él es aparentemente resistente a la temperatura, eso lo hace gracias a la capacidad que tienen las capas de contacto de aislar del resto de la superficie. Eso permite una mayor interacción entre la superficie de contacto del alimento con el plástico. De hecho, en República Dominicana, uno de los reclamos que ha hecho el movimiento ambiental es que se prohíba el envase de comida con cualquier nivel térmico en envase FON, que debería prohibirse en otros tipos y establecerse. Pero sobre los botellones quiero decir dos cosas. Una, hay un porcentaje de policarbonatos. Siempre hay un porcentaje. Entonces, ¿qué te diferencia a un botellón de otro? Que el de mayor calidad tiene tres cosas. Tiene mayor concentración de carbonato. Tiene filtros para los rayos ultravioleta, porque también ellos descomponen los plásticos y liberan sustancias. Entonces, cuando usted ve un botellón demasiado claro, mire, piénselo. Pero que esté oscuro no garantiza que tenga un tratamiento. Igual que los lentes, usted puede tener unos lentes que te pueden proteger y otros no, y no tiene que ver nada con qué tan oscuro no sin otro componente. Cuando yo crecía en los años 80, yo nací en el año 75, casi en el 76, años 80, años 90, veía que las compañías de agua, pues básicamente eran de cristal. Era el consumo. La leche, por ejemplo, en Estados Unidos, la tradición era en los años 80, años 90 todavía. Aparecen lugares donde todavía en botellas de cristal. El problema del cristal es un tema económico, entiendo yo, Luis. Mira, es fundamentalmente un tema económico y de manejo. El plástico es mucho más barato, pero tú estás hablando de lo que se hacía antes. Yo te voy a decir de lo que se hace ahora. Tú compras muchos productos mira, esto no viene en plástico, viene en cartón. Abre el cartón y sácalo, y hazle así con la uñita, ráspalo, y verá que hay una ligera capa plástica separándolo que al final te lleva a los mismos fines. Y por el tipo de plástico, en algunos casos, es peor. Entonces, es importante. Mira, este es un tema que a veces a algunas empresas no les gusta mucho que se discuta, porque siempre
no lo voy a hacer hoy, pero a mí siempre me gusta hablar con nombre, con cosas para que se vea y para que la gente pueda comprobar. Pero ese jugo o esa leche que usted compra, cuando termine, abra la lata y ráspela con el dedo para que usted verifique que la isla por dentro. A veces hay algo que es una solución ligeramente peor, porque yo vuelvo a decir que todavía la humanidad no ha generado la alternativa Así es. a los plásticos, A los plásticos. en términos de costo. Por lo tanto, cada vez que la gente cree que le quedan 10 años, 15 años, no. Hasta tanto nosotros no generemos una respuesta tecnológica y económicamente válida, hay que controlar, hay que legislar, hay que prohibir lo de un único uso, hay que supervisar, hay que enseñar a la gente a leer los plásticos. Todos los productos plásticos, absolutamente todos tienen una leyenda abajo. Vamos a aprender. Y hay un código, para esa leyenda. Vamos a ver de eso más adelante. Lo tenemos A vía Esther, Zoom, sí. a Esther Tavares, quien es sommelier del agua. Adelante, Liz. Sí, mire, y justamente a eso iba de que Luis mencionaba al inicio del programa de que la humanidad no está lista para dejar de utilizar plástico. Así Y es. por ejemplo, aquí en esta cabina hay 6 personas. Y de las 6 personas hay 5. Estamos nosotros 4 y están Sí, los y están técnicos, Isidro y nuestros técnicos. Kelvin. Y hay de las 6 personas, 5 que están tomando agua de la botella plástica. Así- La doctora así es. Alonso está con su termito ahí para poder tener su agua en mejores condiciones. Ese termito es de metal, ¿no? De Sí, metal. De acero. De acero. De acero. Sí, porque los de aluminio, si están recubiertos con la fina capa de bifenol, como dice el profesor Luis, estamos en lo mismo. Entonces ahí me gustaría tener la intervención de Esther porque quizás quienes nos escuchan hoy están preocupados. ¿Qué vamos a hacer? Hay que tomar agua, hay que hidratarse. Lo que tengo a la mano quizás es esa agua purificada de la que hablaba Esther. ¿Cuáles son las alternativas para quizás exponernos un poquito menos, Esther, a estos microplásticos y toda la contaminación, o que esa agua no tenga los minerales adecuados que me hidraten, que es el propósito que tenemos cuando tomamos agua? Adelante, Esther. Mira, con relación a la hidratación, sí, lo que siempre le digo a las personas es que no es lo mismo tomar agua que hidratarse. Exacto. Tomas agua, cuando tomas esa agua que pasa por un proceso de ósmosis inversa. Ustedes mencionaban, ok, el agua se saca del pozo, tiene minerales, pero al industrializarla y pasar por ese proceso de ósmosis inversa, le quitan los minerales. Y tienes un agua microbiológicamente sana, pero también sin minerales. O sea, al final, como digo, estás tomando agua, pero no te estás hidratando. Lamentablemente, en nuestro país, no me gusta mencionar marcas, pero en nuestro país no tenemos una marca local de agua que tenga minerales. Todas las aguas son importadas y en su mayoría es en plástico. Hay muchos factores, porque también está el tema de los contenedores, de las altas temperaturas, para estas aguas llegar a nuestro país. Hay algunas presentaciones que sí vienen en cristal, pero el tema es el costo. O sea, lo que una botella te puede costar 90 pesos en plástico, ya si es en cristal te cuesta 180, 160, o sea, es casi el doble. Que tenga conocimiento, filtros, la mayoría o lo que yo conozco que están disponibles en nuestro país es lo mismo, son filtros de ósmosis inversa. O sea, le quitan los minerales y tienes un agua, como le llaman, un agua muerta, un agua vacía. Realmente no te estás hidratando. Entonces, es lo que explicaba el doctor. O sea, el plástico es parte de nuestro día a día. Y la verdad que la única solución sería tú consumirla en cristal, pero el tema es que no todos económicamente vamos a poder tener acceso a eso. Hay muchas marcas que por no tener regulación en nuestro país ponen en su etiqueta que son agua mineral. No la quiero mencionar, pero realmente no lo son. O sea, no tenemos en la Es porque República, no tenemos en la República Dominicana agua dominicana con minerales. Es lo que con está minerales. diciendo. Exactamente. No existe ninguna marca con minerales en nuestro país. Hay una marca que empezó a mineralizarla, que por lo menos al final de su proceso de ósmosis inversa, antes de empacarla, lo que hace es que la remineraliza. Pero hay un factor ahí. La marca no especifica exactamente qué cantidad, se cuida en la etiqueta. Por ejemplo, me pone calcio, menos de 10, pero puede ser 0 y te estás cuidando como marca. Entonces yo como consumidor no tengo la garantía de que eso que me estás poniendo es verdad, porque te estás protegiendo como marca.
cuando la mayoría, hasta las marcas europeas te ponen, tú tienes un parámetro de un total de sólidos disueltos que tú más o menos identificas, ok, aquí hay 140 miligramos por litro de minerales totales en esta agua. Pero allá la única marca que reconozco que está remineralizando pone menos de 25, puede ser cero. Entonces no tengo la certeza de que sea verdad. Entonces ese es el tema allá en nuestro país. Ya. Bueno, Luis. en el país el tema tiene otras dos características. No es tanto que no estén las normas. O sea, sí hay normas. Lo que pasa es que no hay un sistema de monitoreo y no se sigue. 1. 2. Nosotros tenemos un rango para cada uno de los componentes que debe tener el agua potable, para una serie de por lo menos 36, 38 minerales que debe poseer, que son en cantidades ínfimas. Algunos de ellos, como el calcio que ella mencionó, tienen un problema. La inmensa mayoría de nuestros suelos son cársticos y el agua que proviene de allí suele ser un agua que la gente le llama un agua dura, que precipita algunos de los minerales que nosotros necesitamos. O sea, lo convierte en un sólido y lo siembra en el fondo del agua, para que los oyentes entiendan. Y eso es un problema de calidad. O sea, nosotros tenemos 3 problemas en la calidad del agua. Lo que no tiene. Exacto, esa falta de minerales. Que puede ser la falta de minerales, pero que también habrá que estudiar de un sitio a otro. Yo realmente no sé si tenemos un levantamiento por región, por zona, porque normalmente tanto INAPA como la CAST aquí hacen un estudio de calidad y certifican la potabilidad del agua. Y nadie puede tener una compañía donde no se certifique la potabilidad. Y la potabilidad, además de la sanidad microbiológica, la química para otro tipo de contaminantes, el que contiene. Ahora, esta contención de minerales tiene un rango de tal valor a tal valor. Pero cada agua debe medirse y darse el dato específico, o por lo menos el intervalo en la que oscila, porque es muy difícil que una fuente que viene de manera natural y que se esté cargando sea constantemente el mismo valor. Eso prácticamente no ocurre. Pero yo quiero volver a que el gran problema es, de cara al tema que estamos tocando de los nanoplásticos, la forma en que los nanoplásticos, que están presentes absolutamente en todo, y hay unos datos de la estadística mundial que son interesantes. Alrededor del 72% de todos los plásticos es generado en 11 países. Pero la distribución ha terminado siendo bastante homogénea y hay más exposición a microplástico en los países subdesarrollados, en los países de economía más pobre, que en los productores. Que en los productores. Pero además nosotros terminamos siendo el destino final de muchos de los plásticos, porque cuando no toleran otras fases de reciclamiento vienen aquí. Y vienen algunos complicados. Te voy a poner un ejemplo. A nosotros nos llegan muchísimas gomas usadas. Claro. Estamos hablando, volvemos sobre polímeros que también se desmoronan y que vienen aquí a vivir su última vida. Y a veces le dan una vida extra. Quedan aquí. Claro, porque nadie te va a recibir eso. Pero se ha desarrollado una enorme economía para las personas que cocinan en su casa con algo que es maravilloso, porque es muy fácil de fregar, que es el teflón. Pero yo no soy capaz de convertir el programa en un espacio de terror. Ojalá que sea le dejaré esa tarea a la doctora para que hable de lo que significa el teflón tan común y por qué el teflón no puede ir por encima de ciertas temperaturas sin crear problemas muy serios para la salud que afectan fundamentalmente los sistemas genéticos. Sí. Así que... Sí. Entonces, ya que continuamos con que nosotros somos los receptores de estos microplásticos, también hablar algo que para que la gente no se aterre en la calle, hay que saber que es en la casa donde tenemos mayor exposición a los plásticos. De 20 kilogramos, eso hay evidencia ya recolectada, de 20 kilogramos de polvo doméstico que se generen cada cierto tiempo, hay 6 kilogramos que son de microplásticos y están con las evidencias. Esas son publicaciones que todas coinciden que es bastante. Entonces, dentro de la casa hay más exposición a microplástico que en el exterior. ¿Por qué? Por la misma situación de que el plástico está en todo, en los juguetes, en la ropa, en los envases. Y entonces el teflón, como bien indica, hace ya más de 12 años que en Europa prohibieron, y por eso de ahí fue que empezaron a surgir, que se puso súper de moda,
que si vamos a hacerlo aspecto piedra, vamos a usar de nuevo el cobre, vamos a usar otros metales, pero no con teflón. ¿Por qué? Porque ya está prohibido en la Comunidad Europea el que se cocine con teflón, sobre todo para el consumo masivo. En algunos hogares todavía lo adquieren. Y hay una advertencia especial para que no se le produzca nada a niños por debajo de 14 años en teflón. Sí. Entonces, en el país todavía la gente ni siquiera sabe eso. Y hay otro tema ahí con el tema de la alimentación, el manejo de los alimentos en la cocina. Y es cuando usted cocina y dice, yo voy a cocinar para que mañana comamos de esa misma comida, envasan esa comida en un envase plástico, valga la redundancia, y probablemente ese envase plástico a la hora de calentar esa comida usted lo lleva a un microondas. ¿Ay, qué efecto puede tener eso, Yulisa? Grave, porque aparte de que hemos hablado del bifenol, están los talatos y están las dioxinas, y el mecanismo, no voy a entrar en profundo en la parte genética, pero decirle que nosotros en el núcleo de la célula, que es quien controla todo, hay un sistema que es el que dice qué genes, que son los que van a determinar qué proteínas se producen, van a activarse o no. Y la exposición a esta sustancia ya está demostrado que inactivan esos sistemas, los hacen irregulares, y entonces pueden las células entrar en un programa de estar expuesto a no morir cuando se dañen. O sea que y eso significa entonces romper con la apoptosis. Con la apoptosis, sí. No quería entrar el término así muy para el público general, pero ese concepto de la muerte celular programada, cuando se le afecta a la célula, entonces la célula que envejece, que está dañada, que debería de morir, sigue dividiéndose y vienen los cánceres. Entonces es como dice el profesor Luis, está en Europa regulado que no se pueden exponer los niños en la etapa de mayor división celular a ninguna de estas sustancias. Y de hecho hay una polémica tan fresca, tan reciente, todo siempre está sobre la mesa, que para los Juegos Olímpicos, y meto el tema, se crearon unas botellas conmemorativas que eran para niños, y cuando llegaron los lotes y verificaron en Europa que los lotes tenían un tipo de plástico que podría potencialmente soltar el bifenol, pero el S, ni siquiera el A, porque decía que eran libres de BPA, pero entonces le probaron y tenían bifenol S, que es otra forma y que también está siempre en los alimentos de niños. Ya llamaron que deben de devolver todas esas botellas, que se van a hacer reembolsar, que piden excusa y toda la cosa del lugar, porque los niños no pueden ser expuestos, y es para agua, o sea, son botellas que no son para calentarse, o sea, el tema aquí no es caliente ni frío, no importa la temperatura, va a liberar la sustancia. Sí o sí. Sí o sí. Ahora, ustedes en Cátedra Médica tienen un problema serio. Y le voy a decir cuál es. ¿Cuál es? A ver. No hay temas que usted dice, de un ciclón usted se mete en una casa segura. Sí, claro. De un terremoto construye bien o sale huyendo. De los micro y nanoplásticos no hay para dónde coger. No hay un solo lugar donde no estén. No. Ya decía Yulisa que evidencia científica hay de la presencia de los nanoplásticos, de los microplásticos en vida intrauterina. Así es. Y eso entonces es mucho con demasiado. La industrialización ha traído consigo y el manejo que le hemos dado a los plásticos en nuestra vida moderna para hacer posible el mundo que tenemos hoy, pero también hemos heredado un problema de esta naturaleza. Vamos a ver si la gente pues pone su aporte. 809-682-9850 es la línea nacional, 809-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Buenos días. Buenos días, doctor, a ese gran equipo y a Luis Carvajal, ese eminente, y a todos los doctores que están ahí. Mi nombre es Fidel Guzmán, y escuchando yo, doctor, y a la doctora, el problema que requieren es calentar la comida en microondas, en el sartén con teflón. ¿Qué ustedes nos recomiendan a nosotros? O sea, ¿cuál es la mejor forma de nosotros entonces calentar una comida, cualquier cosa, en lugar del microondas? ¿Qué debemos usar? En lugar del sartén con teflón, ¿qué debemos usar? Porque que nosotros, esto es lo que nos importa a nosotros, Carvajal, y entonces, explíqueme. Gracias, lo escucho. Compres un envase de vidrio con tapa. Exacto. Y lo coloca perfectamente. El vidrio tiene menos efecto. Podríamos discutir otros efectos de calentar en el microondas, pero
el consejo, en absoluto no caliente en microondas, de hecho, una de las cosas por las que se vende así es porque usted lo puede coger simplemente y poner en el microondas. Me va a perdonar la compañía y espero que no le manden una factura al programa Cátedra Médica, pero no compre esas sopas que vienen listas en un envase para que usted lo ponga en el microondas y la caliente. De hecho, yo en envenenando. particular no uso microondas. Yo no uso microondas en particular. Y mucho menos se me ocurriría pues utilizarlo, calentarlo plástico en microondas. Yulisa, ¿qué opinión tú tienes con relación al tema del microondas y de este tema del plástico? Bueno, el punto es en la situación, más que yo entrar a la parte molecular y las ondas, cómo afectan la composición de toda la sustancia, es el punto del plástico y lo que va a liberar, que es un efecto mucho más grave e inmediato. Entonces, como bien dijo el profesor Luis, hay cerámica, hay barro, hay muchos otros elementos. El hierro, por ejemplo. Pero el hierro no puede entrar en el microondas. Ahora están fabricando, espérense, un punto a favor. Hay una compañía que ahora desarrolló un sistema de lonchera, sobre todo por el tema de los niños y las regulaciones, que sí está metálico, es un metal que sí se introduce en microondas. Yo todavía no he comprado una muestra para ver qué tal que es, porque yo no tengo microondas, entonces no sé de qué va eso. Sí. Hace años que no lo tengo y realmente la precaución es usen cristal para calentar y usen otros elementos. Y para cocinar, usar, si no se tiene la posibilidad de tener hierro, porque el aluminio es otro tema, usar por lo menos acero. El de acero es bueno y no libera estas sustancias. Bien, a mí me gustaría entonces ver el tema de la afección de esos microplásticos, por ejemplo, y la vida marina, ¿verdad? Ha quedado en la parte introductoria expuesta y cómo llegan entonces desde las respectivas fuentes acuíferas, ¿no? O sea, el microplástico y finalmente la invasión a los océanos, la invasión al mundo marino. Tenemos a Esther Tavares en línea. Esther, adelante. Mire, también quería agregar que es otro factor, como ustedes hablaban de la parte de la industrialización, y quisiera escuchar la opinión de la doctora, que tengo entendido que los filtros de ósmosis inversa tienen un plástico que se llama poliamida, y hay un estudio muy reciente de una universidad estadounidense donde se encontró en mayor medida la presencia de ese plástico versus la presencia del PET. O sea, como que con esto quiero dejar que el plástico es como que parte de nuestro día a día y que algo que no nos podemos, o sea, ya cuando hablamos de agua, ya cuando hablamos de la parte de industrialización, pero quisiera como escuchar la opinión de la doctora con relación a ese en particular que se encontró en mayor medida versus el PET. Todavía, según leí el estudio, no se ha encontrado específicamente qué afección puede ocurrir, pero entiendo que es un tema también a que las personas consideren, que no solo es en el envase, sino que también en el proceso industrializado el agua se puede contaminar. Sí, con respecto al polipropileno hay una situación. Él, para que, y me habla aquí, me voy a atrever con el profesor Luis al lado, para que él pueda liberar el plástico tiene que llegar a temperatura por encima de 150 grados Celsius. Y entonces los sistemas de ósmosis, porque yo incluso en casa tengo uno, porque no consumo agua de botellón desde hace más de 7 años, allá el UV no va a alcanzar esa temperatura de 150, entonces no va a ablandar el sistema. Mira, empecemos por lo siguiente. Cuando se habla de ósmosis inversa, siempre que yo tengo una membrana, las partículas que están ahí van a ir de donde hay más para donde hay menos. Sí, mayor difusión a menor difusión. Y lo que hace la ósmosis inversa es crear un gradiente de fuerza, o sea, invertir la fuerza para que de donde hay menos pase a donde hay más, y este es el agua que yo voy a consumir. De esa manera, usted saca lo que está ahí, incluyendo cualquier tipo de sustancia que sea dañina. Ahora bien, remineralizarla, que mucha gente lo ve como, es algo tan simple como diluirle un poquito, igualito que usted hace con un suero.
Sí. Usted compra agua y pone un suero, usted lo que está poniendo en el suero son sales minerales, un poquito de glucosa, bueno, algunas cositas ahí para que cuando usted lo tome, el organismo ajuste su balance en su membrana y puede hidratarse solo. No es que se deshidrata o no, sino que usted lo que permite es que el organismo pueda hacer que el agua que usted tomó entre a su célula, entre donde tiene que ir. ¿Qué ocurre? Que en los procesos, por ejemplo, el propio proceso de calentamiento, a la vez está liberando sustancias que esos minerales, usted lo ponga o no, va a pelear con ellos. Por eso yo he dicho desde el principio que el problema en el agua de la presencia de nanoplásticos, y siempre digo nanoplásticos porque eso no ocurre con los microplásticos. Cuando usted habla del mar y usted piensa, el destino final de todos los desperdicios humanos es el mar, no importa que usted lo entierre en una montaña. Finalmente termina en el mar. Podrá durar un día, un año, 100 años, 1000 años, pero ese es el camino, ese es el ciclo natural. Y hacia allá se han acumulado enormes cantidades de macroplásticos, que desde luego se han ido convirtiendo una gran parte de ellos en oligoplásticos, otros en microplásticos y otros seguirán demoronándose, desbaratándose hasta convertirse en nanoplástico. Fíjate que cuando sacan un animal y le sacan una vejiga, un globo que se tragó o la tapa, usted lo que tiene es un macroplástico que él se tragó. Claro. Pero ese no es el problema. El problema es como la almeja que ella decía ahorita, que está filtrando agua y reteniendo los micro y los nanoplásticos ahí. Y cuando usted se lo come y eso va a su organismo y no hay barrera celular. ¿Usted sabe por qué no hay barrera? Porque nosotros dijimos que no había un solo gen que lo conozca. No hay una enzima. Pero la membrana, es que no lo conoce. Ni siquiera un gen. No hay un gen que haya visto. Óigame, tenemos 4.500 millones de años de evolución de la vida y tenemos 100 años con plástico. Entonces, en ningún ser vivo había visto un plástico antes. Y lo que más se parecía era la celulosa. Sí, pero que ese fue... Beckland, cuando los hizo en 1907, eso fue lo que él dijo. Acabo de sacar un reino nuevo. No hay ningún reino que contenga lo que yo acabo de producir y no lo vamos a poder controlar y el uso potencial que tiene. Entonces él ya vaticinó eso. No hay forma enzimática que lo podamos digerir y entonces cuando esos cuerpos extraños van al sistema inmune, que es lo más grave, hay unas partes de la célula, estoy hablando al público general, unos receptores afuera que están para que el sistema inmune reconozca lo que le está llegando. Y es ese sistema el que ataca este plástico que queda en ese tamaño tan pequeño que va a unirse a ese receptor. Entonces el sistema inmune ya no funciona como debería y se desregula. Y esa es la base de todas las enfermedades. Y ese problema de esa disrupción justamente es probablemente la causa, y digo probablemente porque hay muchos trabajos de investigación, pero todavía son, digamos, temas que están muchos en investigación, pero existe una evidencia. Hoy día el cáncer es más abundante, no solamente porque nosotros lo investigamos y lo identificamos más, sino porque existen condiciones más adversas para producir justamente esa alteración de la señal celular y de esa famosa esa orden que tiene cada célula de nuestro cuerpo de que tiene una fecha de vencimiento, lo que le decimos los médicos, los científicos, la apoptosis. Señores, hoy conversamos con Yulisa Alonso, con Esther Tavares y con el profesor Luis Carvajal sobre los microplásticos y su impacto en la salud. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve.